permite que todas las personas puedan enriquecerse y a nosotros nos permite cumplir con nuestra labor educativa. La Fundación para el Desarrollo de los Valores Cívicos y Políticos es una agrupación en formación conformado por profesionales de diversas ramas que nos hemos unido porque creemos en la necesidad de desarrollar estas actividades que permitan a las personas conocer de primera mano las opiniones de los actores sociales, ya sean estos de izquierda, de derecha, de centro, no importa el color ni la afiliación política o ideológica. La idea es fomentar el intercambio de opiniones, el intercambio de ideas, sin banderías políticas y permitiendo que las personas tengan una proximidad con la exposición de estas ideas para sacar puntos en común que permitan el crecimiento individual, el crecimiento de una colectividad más informada y también la formación de un proyecto nacional que permita al país avanzar y resolver múltiples problemas que en estos momentos estamos conformando, y no solamente a raíz de la pandemia que estamos viviendo. Esta es una asociación sin fines de lucro y sin afiliación política, independientemente que cada uno de sus miembros y de las personas que participan tengan sus afiliaciones políticos, religiosas o ideales que a bien tengan. De hecho, el pluralismo de las ideas es lo que nos permite a nosotros estar aquí en estos momentos. Así que la Fundación tiene como objetivo la educación y es a través del debate tolerante dirigido por valores y principios exigentes como el respeto, la responsabilidad, el orden, la austeridad, la honestidad, la disciplina, la solidaridad, el compromiso y la libertad. Y nuestro objetivo es la de la creación de un proyecto nacional que permita la reconstrucción del país y el fortalecimiento de las instituciones públicas nacionales. En ese sentido, tenemos una visión democrática, responsable y participativa que busca la construcción de una mejor sociedad. En tal sentido, estamos invitando a personalidades de nuestro país que tienen algo que decir y aportar. Hemos tenido, por ejemplo, la participación del profesor José Echevarría, del abogado Carlos Ernesto González, de APEDE. Tuvimos recientemente la participación de Genaro López, el candidato presidencial y líder sindical. En estos momentos, yo creo que no necesitan mayor presentación. Tenemos la presentación y la participación del profesor Juanjo Bané, economista, profesor universitario, ex candidato a la presidencia de la República, exdirector de la Caja del Seguro Social, una voz que se escucha en el país y que es bien conocido sus análisis económicos que ilustran y que generan corriente de opinión. Nosotros le vamos a dar la palabra inmediatamente al profesor Juanjo Bané. Tiene el tiempo que considere para su exposición, entre 30 y 45 minutos. Él considerará el tiempo que necesita. El conversatorio, más allá de los principios y valores cívicos y políticos, recae sobre un análisis económico, los problemas institucionales del país y muy recientemente se ha abierto la discusión del tema de la Caja del Seguro Social, por lo cual también
queda en libertad de abordarlo como bien parezca. Hay cuestionamientos que la sociedad se hace, nosotros no tenemos miedo a hacerlos. El profesor podrá estudiar o exponer las bases ideológicas de sus planteamientos, las bases filosóficas, las propuestas políticas o económicas o social que él cree que hay que darle a los problemas que se plantean. Por lo tanto, profesor, el micrófono y la palabra es suya y lo escuchamos con atención. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y veo que aquí hay algunos viejos amigos. Está el profesor Jacinto. Muchas veces conversamos en el salón de profesores de la Facultad de Derecho, cosas de este tipo. Está Geraldine, y por eso veo que está Jorge Castañeda también. Aunque no se ha puesto, está. Bien, yo voy a hacer lo siguiente, yo voy a tratar de hablar de los dos temas. Y lo voy a hacer en términos muy prácticos. Primero hablemos un poco de lo que está pasando en el país en el área económica. Y después, digamos, abordemos, si se quiere, el elemento de la caja del Seguro Social. Pero, ¿verdad? Hay que partir diciendo que la economía panameña ya antes de la pandemia tenía problemas. O sea, el modelo de crecimiento que habíamos tenido ya estaba fallando. Y eso se vio los 2 últimos años. O sea, esos crecimientos del 7, 8, 9% habían quedado atrás. En el 2018 solo creció en 3.7% y en el 2019 en 3% la economía. Pero la construcción, que había sido el motor de la economía, el último año antes de la pandemia, el 2019, prácticamente no creció. Creció 0.1%, que prácticamente estaba estancado. Y las exportaciones, que se dice que es el otro motor de la economía panameña, 2018 menos 9.8, 2018 menos 9.8, 2019 menos 0.2. Entonces la economía ya venía con problemas, o sea, ese modelo que se pensó que iba a funcionar para siempre ya estaba agotado y con mucho problema para la población. Yo creo que una manera de ver el problema de la población antes de la pandemia es la siguiente. Antes de la pandemia, ¿verdad? Si usted suma o sumaba en agosto del 2019 los desocupados, que están en precariedad, los informales, que son precarios, y en Panamá no se mide la informalidad en el sector agropecuario, solo se mide en las actividades no agrícolas, pero le sumamos entonces lo que llamamos los subocupados agrícolas, que de alguna manera también son, ¿verdad? Y son personas que están en precariedad laboral. Entonces, ¿verdad? Eso es lo que llamaba la atención en este país donde todos decíamos, o se decía, que era el tercer país con un Producto Interno Bruto por persona más alto en América Latina, y ahora se dice que es el segundo. O sea, solo Uruguay por arriba de Panamá. Pero el 46% de la población económicamente activa tenía algún tipo de precariedad. Pues, fuera desempleo, fuera informalidad o fuera subocupación agropecuaria. Bien, entonces la pandemia nos toma en esa situación y la radicaliza. ¿Verdad? Desde el punto de vista económico, el año 2020 ha sido un desastre. ¿Verdad? El Producto Interno Bruto, según el director de Estadística y Censo, cayó en 14% en el 2020. Pero ya hoy salió otra noticia. La noticia que salió es que medido hasta noviembre es 17% por debajo. O sea que, ¿verdad? Del problema que teníamos, ahora aparece radicalizado. Y la desocupación se elevó hasta 18.5, más que se duplicó. Era 7.1 antes de la pandemia, 18.5 por lo que sería la encuesta de hogares que este año se hizo telefónica. Ya bueno, eso también llama la atención, que por haber sido hecha telefónicamente puede que sea más alto. Pero, ¿verdad? Lo que pegó un salto fue la informalidad. La informalidad estaba como en 45% y subió a 62.8%.
de la población que labora en el sector no agrícola. Bien, esto nos lleva a pensar qué puede pasar en el 2021, donde ya estamos. Y realmente dónde habría que poner el énfasis y dónde no. Miren, Panamá es una economía muy, muy abierta al exterior. Digo, casi ninguna economía tiene el nivel de apertura que tiene Panamá. Solo para dar un dato, ¿verdad? Si usted suma las exportaciones y las importaciones panameñas y las compara con el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? Las importaciones más las exportaciones, que son el comercio exterior en su conjunto, son como el 90% del Producto Interno Bruto. Entonces, ya ese es el primer, nos dice que lo primero que tenemos que ver es qué está ocurriendo en el sector externo para ver si esa idea de que solo debemos de crecer hacia afuera es una buena idea. Bien, vuelvo un poquito para atrás y digo lo siguiente. Ya había problemas con el comercio exterior antes de la pandemia. Hace algún tiempo atrás, cuando el Producto Interno Bruto del mundo crecía en 1%, el comercio exterior crecía en 2%. Entonces mucha gente decía, bueno, dediquémonos solo al comercio exterior, porque digamos, si cada vez que crece en 1% del Producto Interno Bruto, lo que nos dedicamos al comercio exterior crecemos en 2%, digamos, parecía ser un buen negocio, y eso dio lugar a las llamadas, a las llamadas estrategias de desarrollo basadas en las exportaciones. Bien, pero eso empezó a ser distinto. La CEPAL ya advirtió que mientras entre 1990 y el 2007 el volumen de comercio exterior se expandió a una tasa de 6.2% anual, entre el 2012 y el 2019 ya no era 6.2%, era apenas 2.3%. O sea que tenemos que tomar en cuenta en una economía tan abierta que vamos a hacer en un contexto donde el comercio exterior ya no es tan dinámico como era antes. Y esto antes de la pandemia. Bien, a esto habría que agregarle lo siguiente. Dos economistas, Carmen Reinhardt y Vicente Reinhardt, y no son cualquiera economistas. Carmen Reinhardt es una excelente economista y es la primera mujer que llega a ser la jefa de los economistas del Banco Mundial. Ella escribe hace algún tiempo atrás en la revista Foreign Affairs lo siguiente. Dicen estos dos autores. Antes de la pandemia, muchos exportadores estaban enfrentados a presiones. Entre el 2008 y el 2018, el crecimiento del comercio global ha decrecido a la mitad. O sea, lo que están diciendo es que el comercio exterior ahora, si ya antes de la pandemia, en el 2018, ¿verdad? Si se compara con el 2008, crece a la mitad del 2018. Y todos estos fenómenos un poco tienen que ver con la crisis que se dio precisamente a partir de ese año, el 2008. Bien, entonces hay que preguntarse cuál es el contexto internacional en que nos vamos a mover en el 2021. Y no es un contexto... Hay economistas, debo decirlo, que creen que la recuperación va a ser rápida. E incluso entre los premios Nobel hay, ¿verdad?, diferencias. Paul Krugman piensa que va a ser rápido, ¿verdad? Él se llama en V. En cambio, digamos, Paul Krugman, que también es premio Nobel de Economía, ¿verdad? Nouriel Roubini, que fue el que predijo la recesión o la gran recesión del 2008, dicen que va a ser lenta en forma de U. Bien, veamos por qué. Veamos por qué. Bien, en primer lugar, a los panameños nos interesa lo siguiente. La pandemia movió todo el terreno de las cadenas de valor. La propia pandemia. ¿Por qué? Porque recuerden que el primer brote se da en China y muchas empresas se dan cuenta que su abastecimiento en países que todavía no había llegado el COVID, estaba en peligro, pues tenían que abastecerse de China. Entonces, muchas empresas empezaron a decir, mejor ponemos los huevos no en una sola canasta. Muchas empresas, por ejemplo, empezaron a decir, mejor me traigo parte de las cosas que hago en China, las traigo a México.
Porque dicho sea de paso, el nivel de salario en China ha ido creciendo y realmente, digamos, ya la diferencia salarial entre China y México no es tan grande. ¿Pero por qué digo México? Porque si hay cadenas productivas que se van para México, no van a pasar por Panamá. Es probable que pasen de China, Panamá, Estados Unidos, los dos grandes usuarios del canal. Entonces, ¿verdad? Creo que tenemos que poner un ojo en eso, ¿verdad? De qué puede estar pasando, porque seguimos diciendo logística, 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 y no estamos poniendo cuidado a que la logística en el mundo puede estar variando y tendríamos que tener el cuidado de ver cómo está variando. El segundo factor es lo que se llama el proceso de reshoring, que significa lo siguiente, ¿verdad? Que muchas cosas que se producían antes fuera de Estados Unidos o fuera de los países europeos, probablemente esas industrias empiecen a regresar a Estados Unidos. Ya es volver a la costa, es lo que significa esa. O sea, ya no es fuera de la costa, es dentro de la costa. Y la razón de eso es la llamada tercera revolución industrial. ¿Por qué se dice esto? Porque, digamos, las tecnologías de la tercera revolución industrial hacen que el costo de mano de obra sea un factor muy, muy pequeño en el costo. Son cosas que están súper automatizadas. Son cosas como las impresoras 3D y cosas de ese tipo que usan ínfimamente mano de obra. Y si ustedes ven una parte de la política del presidente Biden, ayer estuvo hablando de eso, es tratar de devolver, a diferencia de la política que tenía afortunadamente expresidente Trump, era, ¿verdad?, bloquear la entrada de los productos, ¿verdad?, con políticas arancelarias. Lo que va a buscar el actual gobierno es promover este tipo de cambio tecnológico para volver en ese proceso que se llama reshoring, o sea, de volver a la costa, de traer de nuevo las industrias hacia Estados Unidos. Esa es la forma de competencia que esta administración va a buscar con China, a montarse en la cuestión tecnológica para tratar de devolver hacia Estados Unidos. Y de hecho, bueno, Estados Unidos no necesita producir y usar el canal de Panamá para vender dentro de Estados Unidos o vender en Europa. O sea, la gran relación del canal de Panamá es para Estados Unidos-China. Y ahí va el tercer factor. El tercer factor es precisamente el factor de la contradicción China y Estados Unidos. Esa contradicción no va a parar. En esta semana se anunció, por ejemplo, que Estados Unidos ya no era el mayor receptor de inversión extranjera en el mundo. El mayor receptor de inversión extranjera en el mundo es China. O sea que la política norteamericana lógicamente va a seguir entendiendo que China es su competidor estratégico. ¿Ya? Y si ustedes leen lo que escribió el presidente Biden en Foreign Affairs, ¿verdad? Antes de ganar las elecciones, donde escribió sobre lo que él iba a hacer, digamos, usó la palabra tough con China. O sea, dice, no voy a cambiar nada de lo que se ha hecho con China hasta que los chinos no aprendan, dice él, a respetar la propiedad intelectual. O sea, esa es una contradicción, ¿verdad?, que no es solo comercial, es una contradicción financiera y tecnológica. Y de hecho, ¿verdad?, como le estaba diciendo, se hizo una encuesta que apareció en la revista Monthly Review, ¿verdad?, y le preguntaron a los empresarios norteamericanos si ya habían movido cosas afuera de China o estaban pensando hacerlo. Bien, de hecho, lo que ocurrió fue lo siguiente. Que aproximadamente, digamos, como el 50 o 60% de los empresarios dijeron que ya habían movido cosas o las iban a mover fuera de China, ¿verdad? Y, ¿verdad?, uno de los lugares
Sí, algunos pensaban ir, por ejemplo, a Vietnam. Eso no dañaría al canal porque digamos, igual la ruta sería esta. Pero el problema es que también muchos dijeron México. Y la cadena de valor entre México y Estados Unidos no pasa por Panamá. O sea, lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que empezar a entender lo que nos puede pasar este año y apuntar con exactitud a dónde tenemos que apuntar. Hay otros factores, ¿verdad? Hay otros factores como son el hecho de que, ¿verdad? A nivel mundial, como pasa en Panamá, hay muchas empresas que van a quebrar. Son empresas que no tienen problema de liquidez, simplemente están quebradas, ¿verdad? Hay que ver qué van a hacer los bancos. Los bancos van a tener que ver su estado de situación y probablemente, digamos, un poco corten la velocidad del crédito haciendo reservas, lo cual es lógico para un banco, ¿verdad? Y son factores, además hay que ver cuál va a ser la respuesta de los consumidores. Aquí se está apuntando bastante a los consumidores, ¿verdad? Y de hecho, lo importante, la pregunta yo la voy a ver ahora en el chat, no se preocupen, yo voy a explicar qué hay que hacer con el excedente del canal. Eso yo lo voy a ver. ¿Verdad? Pero, ¿verdad? Volviendo al hilo del asunto, ¿verdad? Aquí en Panamá vamos a tener problemas semejantes. O sea, hay muchas empresas que difícilmente puedan abrir. Hay que ver cuál va a ser la respuesta de los bancos. ¿Verdad? Y estaba hablando de los consumidores. Pues la respuesta de los consumidores, miren, hay una parte de los consumidores que probablemente aumenten su coeficiente de ahorro cuando vuelvan a trabajar. Algunos porque aprendieron que es importante tener un colchón, otros porque en la pandemia se gastaron sus ahorros. Entonces el que se gastó sus ahorros cuando vuelva a tener ingresos va a tratar de volver a hacer ese colchón que le sirvió y que entiende. O sea, técnicamente hay la preocupación que se eleve la propensión a consumir. Bien, a eso le llamamos factores retardatarios. Y esos factores retardatarios van a estar presentes no solo en la economía mundial, sino en Panamá. Bien, más allá de eso, yo creo que un problema grave que tenemos en Panamá y muy al día es el siguiente. Mire, abrir la economía sin tener controlado la pandemia es peligroso. La CEPAL anunció eso y la OPS dijo, porque ya vemos lo que tenemos es un stop and go. Ya abrimos, la pandemia nos echa para atrás de nuevo. Volvemos a abrir, la pandemia nos echa para atrás de nuevo mientras no lo logremos controlar. Claro, están todas las medidas de bioseguridad, etcétera. Yo entiendo eso. Pero lo que puede realmente hacer la diferencia es la vacuna. ¿Verdad? Porque la vacuna realmente, ¿verdad?, podría, digamos, representar un control mucho más potente que cualquier medida, ¿verdad?, de las que estamos usando. Pero en Panamá lastimosamente se está atrasando. Miren la diferencia. ¿Verdad? El jefe del Estado Mayor del Ejército Español tuvo que renunciar porque se vacunó antes de tiempo. Aquí simplemente dijeron, no, todo el mundo tenía derecho y todo el mundo sabe de qué, digamos, lo que pasó. Pero ese no es el problema. El problema es que la estrategia que siguió el país no está ayudando. Porque supóngase que nosotros empezamos a vacunar a la gente a mediados del segundo trimestre. Bueno, ya perdimos, aunque perdamos un trimestre, estamos perdiendo una cuarta parte de la posibilidad de la recuperación. Entonces, ese es un factor clave. O sea, evidentemente hay una cosa humanitaria en la vacuna, o sea, digamos, que la gente no se muera, pero también un problema económico. Y yo no entiendo por qué en Panamá está tan retrasado. Y ayer vi, asustado, pues, de que todavía sigue la licitación de la cadena de frío. Que la cadena de frío que tenemos está hecha con cosas prestadas. Prestaron la que tenía la refrigeradora de la universidad, la del Instituto Gorgas y de otro instituto, y con eso que están trabajando. O sea, no han podido resolver, ¿verdad?, la compra de la cadena de frío. O sea, a mí nadie me quita de la cabeza de que los negocios funcionan, que el que primero paga, primero recibe.
Y es un poco la explicación que yo doy en nuestra diferencia, por ejemplo, con los vecinos de al lado, con Costa Rica. Recibieron antes, porque se ha dado la excusa de que a los países chiquitos los están ninguneando, pero digo, Costa Rica es tan chico como nosotros y ha recibido más, así que la causa está en otra parte. Pero bueno, veamos qué se puede hacer. O sea, ¿cuáles serían, verdad, los problemas? Miren, el problema es quién arranca la reactivación. Porque, ¿verdad? Lo que pasa es que nuestro sistema no tiene un mecanismo que podríamos llamar un mecanismo espontáneo de coordinación. Y frente a la incertidumbre, el problema es quién arranca primero invirtiendo. ¿Verdad? Y en un sistema como el nuestro, que es un sistema de mercado, ¿verdad? Si yo soy el primero que arranca y el resto de la gente no arranca, yo quebré. Tan sencillo como es. Esa incertidumbre juega contra la reactivación. Sería de esperarse entonces que el Estado arranque. Arranque con inversiones que sean buenas para el país. O sea, hay que hacer infraestructura y nosotros pensamos de que hay que cambiar un poco el énfasis de la infraestructura. Se está haciendo básicamente infraestructura económica, pero el país tiene una gran necesidad de infraestructura social. Las escuelas se están cayendo. Los hospitales están deteriorados. Les hace falta equipo. Entonces, ¿verdad? Sería lógico. Y usted puede decir, eso es muy keynesiano, ¿no? Pero yo creo que en este momento, digamos, eso es lo que hay que hacer. Y miren lo que están haciendo en Estados Unidos. O sea, incluso ahí están dándole plata a la gente para que la gaste. Porque hay que hacer demanda para que arranque la economía. Después podemos discutir si nos gusta o no el keynesianismo, pero en este momento una política de demanda generada a partir del Estado es una buena política. Claro, tenemos problemas. ¿Cuál es el primer problema? La corrupción. Porque si vamos a hacer infraestructura con corrupción, digamos, entonces estamos frenando nosotros mismos. Estamos haciendo lo correcto, el gasto público. Y seguramente, digamos, el presidente Biden lo que va a arrancar es seguramente con un proyecto bien grande de creación de infraestructura para ver si levanta la economía. Pero, ¿verdad? Nosotros deberíamos hacer en la medida de nuestras posibilidades eso. Hay que arrancar con las que ya tienen financiamiento. ¿Verdad? Y, ¿verdad? Buscar para la infraestructura social esa posibilidad. Repito, eso tiene su enemigo se llama la corrupción. Es increíble que haya dudas de corrupción en medio de la pandemia. Porque el que roba en condiciones normales es un ladrón, el que roba en medio de la pandemia es ladrón y asesino a la vez. Entonces, miren, yo no sé cuánto, creo que el otro día dijeron que había 18 casos en la fiscalía y ninguno no se siente avance. Entonces tenemos ese problema. Porque, digamos, si vamos a conseguir financiamiento para hacer infraestructura y se van a robar. Miren, Guido Rodríguez, cuando era fiscal de cuentas, hizo un cálculo. Según él, la corrupción le cuesta el 4% del Producto Interno Bruto al país al año. Y si usted le suma a eso la evasión fiscal y lo que aquí alguien dijo, el mal uso que se le está dando a los fondos que da la ACP, eso suma como el 14% del Producto Interno Bruto. Son como 9.000 millones de dólares al año que se podrían usar en educación, salud, ayudar a las pensiones del país. Son como 9.000 y tantos millones de dólares. Pero, ¿verdad? Hay otra preocupación. Y es que probablemente el gobierno se va a ir hacia las asociaciones público-privadas. El problema con las asociaciones público-privadas son dos cosas. Mundialmente se sabe que son fuente de corrupción. Porque en la medida que se le dé la APP a alguien amiguito del gobierno, efectivamente ahí
le están dando una renta, pues le entrego una carretera para que usted haga y ponga el precio que quiera. O como la carretera que va a Colón. La mitad del peaje, cuando usted viaja de Panamá a Colón, la mitad del peaje la paga el gobierno. O sea que aunque en principio no aparezca como deuda pública, sí se está haciendo un compromiso de fondos públicos. Y eso hay que manejarlo bien. Pero, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? O sea, para ir cerrando este tema. El otro problema, vuelvo al problema que es preocupante, que es el problema del empleo. Y explico por qué ese problema para mí lleva a una conclusión. Mire, la reactivación no va a ser rápida. ¿Verdad? Ya vemos, este año vamos a perder por lo menos una tercera parte del año y probablemente más. Pero incluso si ustedes leen todas las proyecciones de los organismos financieros internacionales, casi todo el mundo concuerda que vamos a necesitar aproximadamente 2 años, para volver al nivel de economía que teníamos en el 2019. Y ya se empieza a hablar de gente que va a pasar más tiempo tratando de conseguir trabajo, en situación de vulnerabilidad. Y entonces la sociedad no puede hacer otra cosa que tener algún tipo de fondo para atender a esas personas, y no como lo estamos haciendo. Porque darle a alguien $120 cuando la canasta básica alimenticia cuesta, para una familia muy chica, la familia promedio en Panamá es 3.5 personas, pasa de 300 o algo. O sea, es una tercera parte y en una canasta básica que ni siquiera tiene el tanque de gas. Y realmente hay otras necesidades de aseo, etcétera, sobre todo en la pandemia. Pero el problema ahí es el siguiente. El problema ahí es que si vamos a necesitar 2 años para recuperarnos, la población económicamente activa sí que sigue subiendo. O sea, ahí la ola de muchachos que se acaba de graduar necesitan trabajo. Y la ola que se gradúa a final del próximo año también va a ir a buscar trabajo. O sea, la población económicamente activa en Panamá todavía crece, ¿verdad? Como al 3%. ¿Verdad? Más aún, ahí está el problema, que más allá de la recuperación necesitamos un modelo que produzca empleo decente. Mire, y además la productividad tiene que crecer. O sea, yo no creo que en esos 2 años la productividad no va a crecer en nada. Entonces nosotros hicimos un ejercicio muy conservador. Bajamos el crecimiento de la población económicamente activa al 2,5%. Pensamos que la economía de este año puede crecer al 4.5%, el otro año también. Podría ser hasta 5%. Y que la productividad apenas aumenta en 0,5%. ¿Pero por qué la productividad? La productividad desplaza trabajo. La tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto es la tasa de crecimiento del empleo más la tasa de crecimiento de la productividad. Si usted despeja el empleo es el Producto Interno Bruto, tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto menos tasa de crecimiento de la productividad. Bien, miren, si volviéramos a las tasas de crecimiento muy bajas de ese modelo que ya estaba agotado, en esta proyección, en el 2024 todavía tendríamos aproximadamente 17% de desempleo. Porque el crecimiento de la población económicamente activa, el hecho que tengamos que crecer, que es 2 años para recuperar. O sea que si no hubiera crecimiento de la productividad, dentro de 2 años tendríamos la misma cantidad de empleados que en el 2019. ¿Se dan cuenta que ahí está el problema? O sea, la población que busca empleo siguió creciendo, la economía se fue abajo. Y si volvemos, ¿verdad?
Pero se puede hacer que la economía crece al 3,5%, que era más o menos lo que pasaba antes de la pandemia, y la población económicamente activa al 2,5%. O sea, estaríamos recuperando 0,5% de medio punto porcentual de desempleo al año, y eso no nos sirve. ¿Verdad? Entonces, ahí va la otra cosa, y alguien preguntó. Yo creo que hay varias cosas que tendríamos que pensar. En primer lugar, tendríamos que pensar lo siguiente. En primer lugar, tendríamos que pensar en que nuestra economía se debe diversificar. ¿Verdad? Nosotros no podemos seguir en esta economía en que, ¿verdad?, tenemos unos sectores que son muy buenos produciendo divisas, son excelentes. Canal de Panamá produce cualquier cantidad de divisas, pero una cosa, después nos gastamos la mitad de esas divisas en comprar alimentos en el exterior, porque el sector agropecuario lo dejamos. Digo, no tiene mucho sentido pasar barcos para conseguir divisas, para entonces comprar alimentos con esas divisas. O sea, debemos de tratar, y la pandemia nos mostró algo. Uno de los pocos sectores que creció este año fue el sector agropecuario, porque le dieron la oportunidad. Le dieron la oportunidad de atender la seguridad y la soberanía alimentaria del país. Pero volviendo al problema del empleo, ¿verdad? No hay que poner, lo que pasa es que los sectores tradicionales nuestros que crecen, que producen divisas, no son buenos para producir empleo. Aquí vinieron dos economistas, un economista chileno y el otro creo que es mexicano, que trabajan para la CEPAL, en la sede en México, y produjeron un estudio de insumos productos sobre el mercado laboral de Panamá. Esos economistas lo pueden buscar, si ponen CEPAL México, Mincer con C y Orozco, insumos productos seguramente les va a salir. El folleto es muy interesante. Pero ellos descubrieron lo siguiente, ¿verdad? Que en promedio la economía panameña, cada vez que aumenta en 1 millón de balboas la demanda efectiva, se crean 45 empleos. ¿Verdad? Y que los sectores fuertes entonces son los que se acercan. ¿Verdad? Hay 25 sectores que tienen esa potencia. Pero cuando vemos los nuestros, miren, vamos a ver, ¿verdad? El comercio en zona franca, cuando la demanda en zona franca crece en 1 millón de balboas, los puestos de trabajo directos, los trabajos directos, solo crecen en 5. Y 12 indirectos, son 17, están lejos del 45. Pero si vamos a banca y seguro, según el estudio de Mincer y de Orozco, cada vez que sube en 1 millón de balboas la demanda efectiva por servicios de finanzas, seguros y banca, se crean, miren, 1 millón crea 4 empleos directos y 9 indirectos, 13. Y el Canal de Panamá, que es una maravilla, creando, ¿verdad?, divisas para el país, cuando crece en 1 millón de balboas la demanda efectiva por servicios del Canal de Panamá, solo se crean 4 empleos adicionales, directos y 2 indirectos, 6. ¿Verdad? El único de los sectores que genera divisa, que es fuerte, que genera más de 45 empleos, es el turismo. Lastimosamente golpeado por la pandemia. El turismo, ¿verdad?, cuando se hace 1 millón de balboas adicionales por demanda de servicios turísticos, se crean 23 empleos directos y 27 indirectos, 47. O sea, ese sector hay que ponerlo entre los dinámicos. Pero, ¿verdad?, ¿qué sectores pueden crear empleo? Bueno, por eso hablamos de infraestructura, la construcción. La construcción es mejor que esto de producir, ¿verdad?, de producir empleo. O sea, avanzar con la construcción puede ser una buena medida. Y de hecho, ¿verdad?, además la construcción genera otro fenómeno que es multiplicador. La gente que trabaja en construcción es gente que cuando le paga el salario lo gastan. No tienen un coeficiente de ahorro grande y entonces generan actividad en otros sectores. Ya eso no es directo o indirecto, sino es, mira, se llama por afuera de la matriz
es efecto multiplicador. El sector agropecuario. Claro, el sector agropecuario modernizado, porque el sector agropecuario no moderno genera mucho puesto de trabajo, pero digo, de muy baja productividad. Pero la educación es un sector que genera empleo. Es denso en empleo. El problema de la educación no es que haya demasiados educadores, que son otros problemas. La salud es denso. O sea, lo que pasa es que los sectores de exportación son muy densos en capital. Hay que activar algunos sectores que sean densos, que sean valiosos, como son estos servicios sociales, salud y educación, que son densos en mano de obra. Total que nosotros pensamos que, y no es un problema ideológico, es un problema práctico. La economía panameña tiene que diversificarse. En primer lugar, porque el comercio internacional ya no es tan dinámico. Nadie quiere echarle tierra al canal de Panamá o decirle a la gente de zona libre que no la traten de salvar. Pero su función es la generación de divisas. La minería es distinta. Yo tengo problemas con la minería porque realmente la minería y el medio ambiente no se entienden. Además, aquí queremos decir que somos un país de minería y además somos un país turístico a la vez. En Costa Rica han tenido eso claro. O sea, se fueron por ser turismo cercano al medio ambiente y dijeron, bueno, con minería no las vamos a cerrar, pero llegamos hasta aquí. Bueno, esa es una decisión que hay que tomar. Pero además de esos sectores que producen divisas, hay que generar los sectores que producen empleo decente. La industria. Digo, e incluso podríamos pensar en industria de exportación, si es que no somos tontos. Pero sí tenemos que tener un plan nacional. Si uno se pregunta cómo fue que Corea del Sur, miren, Corea del Sur, después de la Segunda Guerra Mundial, exportaba cabello humano y algunos minerales. O sea, la mujer coreana se cortaba el cabello para producir pelucas que se exportaban. Bueno, hoy día las grúas de pórtico que tenemos ahí en nuestros puertos son hechas en Corea. ¿Cómo dieron ese salto? Tuvieron un plan nacional. Dos cosas importantes en Corea. Una, dieron, nunca jamás seremos colonia japonesa de vuelta. Entonces es importante que el país diga, yo no quiero ser colonia de nadie, yo voy por mi propio camino. Proyecto nacional. Y en segundo lugar dijeron, llegó el Banco Mundial y le dijo, ustedes deben de producir paddy. Paddy en coreano es arroz. Y dijeron, sí, nosotros vamos a hacer una reforma agraria, pero paddy no. No queremos ser un país de alta tecnología. Y metieron todo absolutamente. Protegieron sus industrias en un primer momento, pero no como lo hicimos los latinoamericanos, ¿verdad? El que no funcionaba bien lo eliminaban. ¿Verdad? En Corea, si ustedes leen la historia de la industrialización de Corea, incluso era de mal gusto fumar cigarrillos extranjeros, había un sentido nacional. Y se fueron desarrollando. Incluso el Estado se juntó con las empresas para no negociar la tecnología cada uno por su cuenta. Estado y empresas juntos por la tecnología. Y bueno, hoy día son lo que son. O sea, muchos dicen que se abrieron al exterior. Digamos, se fueron abriendo al exterior cuando fueron creando las condiciones. Y efectivamente, digamos, empezaron copiando tecnología, sin duda. Hoy día producen tecnología. El inverter es una tecnología coreana. ¿Y de dónde salió? Bueno, de una inversión masiva en ingenieros capaces de hacer eso. O sea, digamos, aquí está el doctor Espinosa y yo ahora sigo de profesor emérito en la universidad. Eso, tengo un tiempo más en la universidad. Y de hecho, ¿verdad? A veces cuando uno se pregunta, ¿y qué le enseño al muchacho? Si yo supiera que tal rama es la que se va a desarrollar, porque hay un plan nacional que me dice, ve, es por esa rama que debemos ir. Entonces yo lo preparo en economía para esa rama. Pero como aquí no hay un plan nacional,
de para dónde va la economía, bueno, la educación anda a ciega. Y entonces andamos inventando carreras para ver si tenemos más estudiantes. Y no siguiendo un plan. Los japoneses eso lo tenían clarito. Ya, ellos escogieron a dónde querían, ¿verdad? Electrónica y esa mecánica pesada. Ellos dijeron, no, es que yo me voy por ahí. Y se fueron. Eso se llama planificación. ¿Verdad? Es mentira. Si ustedes quieren leer a Liz Amsden, se llama, ella hace la historia del desarrollo de Corea y es interesantísimo porque, digamos, fue una combinación. Stiglitz, yo sé Stiglitz lo recoge, fue una combinación de, bueno, vamos a ver cómo nos movemos dentro de un proyecto nacional. Claro, las IFI le dieron espacio porque estaba la otra Corea del otro lado, pero bueno, allá hay cosas que aprender, ¿verdad? Y es eso. Ese es el plan nacional, escoger los sectores, va a irse por ahí, que la educación queda al servicio, porque la educación es fundamental. Sí, ahora yo estoy hablando de educación, la educación es fundamental, pero ¿la educación para qué? No hay cosa más triste, no hay cosa más triste que entrar a un taxi y encontrarse con un licenciado de economía que uno le dio clase. Pues perdió el muchacho frustrado, se perdieron los recursos y realmente no se avanzó en la economía, porque no hay esa ligazón. Y hay que, miren, hay que según el Banco Mundial, un niño panameño que nace hoy apenas tiene la probabilidad de desarrollar el 50% de su capacidad productiva potencial. Y vivimos en un país que ahora, bueno, casi que somos primer mundo, ¿verdad? Porque tenemos el segundo ingreso per cápita más alto en América Latina, solo superado por Uruguay. Pero no hemos resuelto esas cosas. No hemos resuelto, digamos, lo que es fundamental, saber hacia dónde vamos. Y a mí me parece muy interesante lo que ustedes están señalando. Sí. Lo que ustedes están señalando es que ustedes buscan cómo cómo meterse en la idea de un proyecto nacional que refunde el país. Y por eso fue que cuando nosotros corrimos en la candidatura, poco para tratar de meter la idea, le llamamos a nuestro movimiento independiente de refundación nacional. Porque incluso para hacer una nueva constituyente tenemos que tener el proyecto. Para mí la constituyente es fundamental, pero la constituyente, ¿verdad?, es decir, para dónde queremos ir los panameños, debatirlo, entonces lo ponemos en la constitución. No es un problema técnico, es un problema del proyecto nacional. Sí, mire, yo lo voy a dejar aquí porque, digamos, el tiempo que ustedes quieran para hacer preguntas, se nos fue el tiempo para el Seguro Social. Digo, con mucho gusto, si ustedes me invitan otro día, yo les hablo del Seguro Social porque ese es otro rollo. Que ahora quieren poner a todo el mundo en cuentas individuales y eso va a ser un desastre, pero bueno, ese es otro rollo que necesitaría hasta más tiempo que este para poderse desenvolver. Yo lo dejo aquí, ¿verdad? La pregunta que ustedes quieran, digamos, el tiempo que ustedes quieran, digamos, yo estoy dispuesto a resolver. Le agradecemos mucho, profesor. La verdad que es muy interesantísimo su análisis y podemos ver que coincidimos en algunos o muchos de estos puntos. Antes de abrir el micrófono a las preguntas directas, vamos a leer algunas que ya tenemos en el chat. En este sentido, ya tenemos dos preguntas de el abogado Giovanni Olmos. ¿Qué servicios de nuestro país pueden contener y contribuir para el crecimiento económico post-pandemia? ¿Usted está de acuerdo con los aportes que entrega el canal? ¿Y si deben seguir destinándose a la cuenta central del gobierno o destinándose a ayudar a los sectores más afectados directamente? Sí, bueno, en efecto, miren, dos de los servicios más importantes va a ser educación y salud. Miren que no estoy diciendo ninguno de los dos es necesariamente un servicio de exportación.
¿verdad? Yo creo que en el servicio de exportación hay que aprender, por ejemplo, en zona libre a vender vía internet. Si no, zona libre se va. Incluso, miren, Amazon se está comiendo el mercado interno de Panamá. Y en la pandemia más, porque le salía bien a la gente que se lo trajeran a la casa directamente. Pero educación y salud es fundamental, porque el problema de un país es en qué nivel tecnológico se desarrolla. Yo no tengo nada contra la gente que trabaja, por ejemplo, de mesero en el turismo. Es un trabajo digno y que puede estar hasta ser relativamente bien remunerado. Pero otra cosa es ser un país de ingenieros. Y ahí está la diferencia entre lo que hicieron en Corea y lo que hicieron en otras partes, e incluso lo que están haciendo en China, donde están dando el salto de producción de mano de obra barata a producción de alta tecnología, porque un trabajador de alta tecnología, por su productividad, tiene un salario distinto a un productor de baja tecnología. Entonces, incluso cómo insertarnos en el mercado mundial, tenemos que ir buscando en el mercado mundial esas cosas que utilicen fuerte trabajo muy calificada. Más aún, el mercado mundial lo va a exigir. ¿Verdad? Porque, digamos, que Panamá no puede competir con otros países buscando quién se queda con las maquiladoras. Porque una empleada doméstica en Panamá gana más que una empleada de maquiladora, ¿verdad?, del área del aeropuerto de Managua, por ejemplo. Que la clave nuestra está en salir hacia adelante. O sea, y salir hacia adelante significa tener los cuadros que se puedan entender, ¿verdad?, con una tecnología más elevada, con fuerza de trabajo más elevada. Eso es lo que se conoce como los modelos de altas ganancias, pero altos salarios. O sea, el caso más típico se llama Alemania. En Alemania, usted como estudiante se puede ir por dos vías. Tratar de ir por la vía universitaria y va a tener el sueldo de un profesor de la universidad. O irse por la educación dual, donde lo van a hacer, ¿verdad?, el trabajador más eficiente, casi a nivel prácticamente ingeniería, en una fábrica de automóviles. Y ese trabajador va a ganar tanto como el profesor de la universidad. Porque, digamos, ahí la idea es que, ¿verdad?, hay gente que va por la ruta de la universidad, hay otros que van por la ruta de lo que ellos llaman educación dual, a formarse al más alto nivel tecnológico. Y, digamos, y por eso usted se pregunta, bueno, ¿y por qué esas producciones de alto nivel están en Alemania, donde el salario es alto, y no están en Haití, donde el salario es muy bajo? Porque los haitianos no tienen la menor posibilidad, por su nivel tecnológico, de producir lo que producen los alemanes. Entonces, digamos, ese es un mecanismo, o sea, tener un trabajador que trabaja en una fábrica que pueda tener el mismo salario que un profesor de la universidad por el nivel técnico que tiene, es un país que está funcionando bien. Además, están organizados, tienen sus sindicatos, hacen sus contratos colectivos, tienen hasta, ¿verdad?, comparten los beneficios con la universidad. Por ley en Alemania los trabajadores participan en las direcciones de las empresas. Seguramente no tienen todos los puestos porque participan. Entonces, digamos, ese tipo de cosas las tenemos que estudiar, ¿verdad?, para ver hacia dónde queremos ir. Bien, es decir, sobre el canal de Panamá están súper mal utilizados. El canal de Panamá entregó el año pasado como 2.7% del Producto Interno Bruto. Su aporte es grande. 2.7 del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto de Panamá son 65.000 millones de dólares, 2.7, o sea, casi 3. Es un monto importante. Creo que fueron como 1.700 millones de dólares. Lo que pasa es que los despilfarraron de dos maneras. Uno, porque fue a la cuenta general, como dice, ¿verdad?, el amigo Olmo, ¿verdad?, y ahí se usó en clientelismo. Pero además, por otra razón, o sea, aquí para mantenerle a los altos niveles de ingresos, tasas impositivas bajas, ¿verdad?, se ha convertido la renta del Canal de Panamá, en vez de ser complementaria a un sistema impositivo progresivo, se ha convertido en un sustituto. Panamá es el segundo país en América Latina que menos le cobra, ¿verdad?, a los más altos niveles de ingresos
impuestos sobre la renta. Y por eso también, digamos, Panamá está, por ejemplo, para dar un caso, Panamá invierte al año, incluyendo lo que paga el Seguro Social, en salud 4% del Producto Interno Bruto. En Uruguay, que es el país con que nos debíamos de comparar, porque es el que está ahí al lado de nosotros, invierte en 7%. Y entonces, digamos, yo creo que todos los panameños tenemos que tener claro eso, lo que más ganamos tenemos que aportar más. Porque entonces decimos, no, la educación, y preguntamos, ¿y quién cree en la educación? Y todo el mundo levanta la mano. Después cuando preguntamos, ¿y quién quiere poner algo en la bolsa para poder financiar mejor la educación? Y no hay escuelas rancho, entonces todos decimos, no, yo no. Hay que ser consciente de eso, o sea, que el país va a necesitar, digamos, invertir en educación y en salud. O sea, aquí mínimo todo niño que viva en Panamá, niño o niña, yo diría que hasta por constitución debía tener el derecho de la secundaria completa. Y después de seguir, si su capacidad lo dice Dios, eso de solo la media son... miren, para que un muchacho tenga 90% de no caer en pobreza en América Latina, necesita 12 años de estudio. De calidad. En Panamá, en promedio, los muchachos estudian 11 años. Y cuando se corrige por calidad, eso queda como en 7 años. Ahí hay una prioridad. Pero lo del Canal de Panamá, de acuerdo. Yo creo, y quizás ustedes coinciden, que debe haber una ley que declare los recursos del Canal de Panamá como, ¿verdad?, renta con uso específico. Salud, educación, sector agropecuario y un poquito ayudar a la pensión de los señores que ya pasaron su edad de trabajo. Sí, eso sería sobre esa pregunta. Tenemos a Antonio Vargas que pregunta, ¿en algún momento de su historia Panamá ha contado con un plan de desarrollo nacional? Bueno, hubo mejores intentos, ¿no? Hubo mejores intentos. O sea, aquí lo que yo creo que ha habido proyectos nacionales. Al principio de la República, sobre todo con Porra, yo no sé si se puede llamar eso un plan, pero hubo un proyecto nacional. O sea, ahí se creó la educación pública, la salud pública, instituciones que más o menos funcionaron. Entonces, ahí hubo un proyecto nacional. Después tuvimos un proyecto nacional, que fue la recuperación del canal. O sea, podemos debatir cómo se consiguió, si estamos de acuerdo con quienes lo consiguieron, etc. Pero ahí hubo un proyecto nacional. El proyecto nacional era recuperar en primer lugar la soberanía y también económicamente los bienes del canal. Y lo logramos. El problema es quién está usufructuando de eso. Lo que decimos, digamos, el canal de Panamá da 2.7% del PIB y después no pasa nada. Entonces, yo creo que lo que necesitamos en el país, aquí hubo un Ministerio de Planificación que algunas cosas hizo. Vean, incluso se intentaba hacer planificación territorial. En Colón se hizo el plan Juan de Móstenes a Rosemena, después probablemente no se ejecutó, pero por lo menos había pensamiento de planificación. Después decidieron eliminar la planificación y hacer un Ministerio de Economía y Finanzas. Y se perdió del todo en Panamá la idea de planificación. Hay que rescatarlo. Pero lo que no tenemos ahorita es un plan nacional. Un proyecto nacional, perdón. O sea, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Y yo pienso que el plan del bicentenario carece de eso. Porque es una cosa hecha como quien hace una manta por retazo. Entonces yo mando una queja, el otro dice otra cosa. Además hay que escribirla en 500 palabras. Yo en algún momento me propuse decir qué había que hacer con el Seguro Social, pero cuando vi que eran 500 palabras, desistí. Porque primero
hay que debatir la dirección hacia donde nos queremos mover. Y hay que hacer un debate nacional de eso. Eso sí que hay que hacer un debate nacional. ¿Por dónde queremos mover el conjunto del país? Y entonces, digamos, ahí sí, ahí las distintas medidas empiezan a tener coherencia con la dirección. Eso fue lo que se trató de hacer un poco en la universidad con esa estrategia alternativa, que apenas es un esbozo de lo que debería ser la cosa. Digamos, tratando de mostrar la ruta general. Ahora habría que hacer, una vez que uno tiene la ruta general, yo no digo que sea de la universidad, porque eso no se ha debatido, ¿verdad? Entonces sí, digamos, hay que, y que va a concretar qué con la agricultura, qué con la industria, qué con los servicios, qué con la educación. Y entonces, ¿verdad? Ahí hay otra vuelta. Una vez que discutamos lo general y vamos a lo particular, seguramente lo general va a cambiar. Y la planificación no es la vieja planificación de que primero lo general y después lo particular y punto. Lo particular debe de incidir de nuevo en lo general para que se afine, se vaya afinando el plan nacional. Lastimosamente no lo estamos haciendo así, ¿verdad? No lo estamos haciendo así. Y eso es una lástima, ¿no? Yo no sé qué van a hacer la gente que tiene que darle coherencia a eso. Porque uno va a decir A, B y C. Entonces, ¿quién decide si es A, B o C? Lo general. O sea, el plan parte de un planteamiento coherente y va entonces hacia lo particular que nos devuelve después a lo general para hacerlo todavía más coherente. Y la realidad no puede decir, eso que estaban pensando al principio no sirve, hay que volver para atrás. O sea, la planificación es una actividad permanente, como se entiende modernamente. No es la vieja planificación centralizada, que era muy pesada. Carlos Matu, al que le interese este tipo de planificación, pongan en su computadora el nombre de Carlos Matu y le va a salir, ¿verdad? Un montón de cosas. Lastimosamente ya falleció, pero este estilo de planificación de cada fase va alimentando a la otra para adelante, para atrás. Es una idea básicamente desarrollada por él. Aquí tenemos otra pregunta de Amy San. ¿Qué piensa usted sobre desarrollar el sector de energías renovables? Bueno, mire, a mí se me pasó decirlo y le agradezco la pregunta. Eso es fundamental. La red eléctrica, la red de energía de Panamá hay que modificarla. Mire, no queda duda que la única posibilidad que tiene la humanidad es descarbonizar la economía. Y eso, ¿verdad? Queremos invitar a los participantes a que brevemente puedan... Termino con eso. Miren, la recomendación internacional es que todos los países deben invertir anualmente 2% del Producto Interno Bruto en energías renovables. Así que esa pregunta que hizo Emi es muy importante y, de hecho, digamos, es uno de los sectores de infraestructura que podría ayudar a activar la economía y producir algo que fuera bueno. Incluso puede ayudar al seguro social, pero eso lo discutimos. Sí. Quiero invitar a los participantes a que muy brevemente puedan hacer sus preguntas y comentarios directamente de forma respetuosa y, por supuesto, de lo más cortes posible. Ya sea que tomen la mano, el profesor Jacinto Espinosa en estos momentos tiene la palabra. Sí, primeramente he recibido una muy buena noticia del profesor Juan Jovani, quien expresó que continúa en la universidad como profesor emérito. Así que lo felicito por ese logro. Un aspecto que quería destacar es el hecho de que se nos está vendiendo la idea que los problemas nacionales
en su multiplicidad de factores, se va a dar, Katia. Ay, carajo. Katia. ¿Aló? Profesor Jacinto, sí se le escucha, lo único que no se le ve en la imagen. Igualito que yo, que tiene que ir a buscar al equipo de tecnología. ¿A la hija o a la esposa? Perdonen, que es que se me está la batería, tengo que ponerlo a cargar. Pero se le escucha, profesora. Sí, si se nos ha estado vendiendo la idea que la solución a los problemas nacionales se traducen en función de la inversión extranjera en nuestro país. Yo pienso que tiene que haber una política educativa dirigida a concienciar y educar a los panameños, sobre todo cuando el señor presidente en campaña política decía: panameño, consume lo tuyo. Siempre he oído, no es mi estudio en la economía, pero siempre he oído decir, y hablan del sector primario, que es el desarrollo del sector agropecuario. No tengo en mano las cifras que adeuda el Estado, el gobierno, a productores agropecuarios, que los desestima de ser más eficientes, más productivos, porque son varios millones de dólares que se les adeuda a estos productores sobre la base de una compensación económica en la diferencia de los precios. Yo creo que nosotros tenemos que pensar en un ensayo al estilo japonés, porque hay que pensar en la situación que yo veo este país como una nave a la deriva, una nave sin timonel, y eso conduce a que no haya una planificación correspondiente y que eso en absoluto riñe con un sistema económico como el que tenemos, porque hay que orientar a las personas. Usted ve que hay un IDIAP, que hay una facultad de agronomía, que hay un instituto de mercadeo agropecuario, que hay un ministerio de desarrollo agropecuario, por citar ejemplos. Hay un Instituto Nacional de Agricultura, y son como enseñanzas de salón. No van a los pueblos, a los campos, a los corregimientos, a orientar a la gente. Y la gente camina por donde caminan los demás. Si dicen vamos a sembrar tomate, vamos a sembrar pepino, eso lo hace todo el mundo. Y eso tiene, para el mercadeo y un buen precio, eso tiene una orientación. Ustedes encuentran en el caso de la ganadería, ahora anda mucha gente con la idea de la estabulación de semovientes, pensando en la búsqueda de algún ingreso y la generación de otras fuentes de trabajo, directos o indirectos. Y a mí me preocupa por la situación de las personas que viven del día a día, que es numerosa,
Y eso puede dar lugar a una explosión social que no es para nada saludable para el país. Quería solamente transmitir y felicitar al profesor expositor por su su logro de profesor emérito y además por su brillante exposición. Muchas gracias. Antes que responda, profesor Jovanet, aquí hay otra pregunta que habla sobre la producción de las vacunas, que pareciera no estar en la capacidad que se espera. Sin embargo, ¿qué implicaciones podría tener el que se pueda comprarla, que el que pueda comprarla lo haga? Imagino que se refiere a individualmente, siempre y cuando la producción sea efectiva. La palabra, profesor. Bueno, lo que estaba planteando Jacinto, que lo considero mi amigo. Y mire, cuando yo cumplí los 75 años en la universidad, voy a decir una anécdota de quién es Jacinto Espinosa, usted lo conoce. A mí en mi facultad no me hicieron ninguna despedida. La despedida que a mí me hicieron fue una que organizó Jacinto Espinosa y me invitó a mí. Yo no soy profesor de la Facultad de Economía, soy de la Facultad no soy de la Facultad de Derecho. Él hizo la de la Facultad de Derecho y realmente, digamos, ese es el espíritu de colaboración que él tiene, ¿no? De esa mentalidad amplia de que yo no soy solo de este barrio, sino invitan a los... Él tiene esa idea. Él une y reúne. Bueno, ahora con la pandemia no se puede. Los profesores somos bastante especiales, ¿verdad? No nos unimos mucho. Jacinto Espinosa es capaz de reunir a todos los profesores de la Facultad de Derecho, incluso los que no somos de esa facultad, a conversar sobre temas de este tipo. Pero bueno, lo que él está diciendo es importante. Miren, porque a veces decimos inversión extranjera. El problema es, ¿qué hace esa inversión extranjera? Porque si ustedes ven, gran parte de la inversión extranjera que vino a Panamá no hizo más instalaciones. Simplemente compraron instalaciones ya existentes. Compraron instalaciones de galletas, de cemento, ¿verdad? Y de otras cosas que yo me imagino que el doctor Chembarría les habló de eso. Esa inversión no aumentó la capacidad productiva del país, simplemente, digamos, le compró a los panameños que ya tenían esas empresas la capacidad productiva. Eso no aumenta el potencial productivo del país, y esa gente entonces puso su plata en la finanza. O muchas veces los bancos traen inversión extranjera, pero la prestan para consumo, no la prestan para inversión. Un banco extranjero trae plata a Panamá y se pregunta, bueno, ¿y en Panamá para qué se puede prestar? Entonces, no, aquí a la gente le gusta consumir, entonces traen ese crédito para que la gente compre carros, la gente compre, ¿verdad?, bienes de consumo, y en lugar de ser una inversión extranjera que llega a aumentar la producción del país, lo que hace es aumentar el coeficiente de consumo. Entonces, por eso la inversión extranjera hay que tener una política adecuada de ella. Todo lo que él dijo sobre el sector agropecuario es fundamental. Miren, aquí todavía en los años 70, 80, había una cadena, se llaman cadenas productivas, una cadena que iba desde el sector agropecuario al sector agroindustrial. La dejaron perder. O sea, empezó la política, importémoslo todo, pues. Y se perdió. Que hay que reconstruir esa cadena. Mire, la mayor parte de las divisas que gastamos en alimentos son alimentos procesados. Entonces, ¿verdad?, hay que levantar el sector agropecuario y encadenarlo, ¿verdad?, en la producción agroindustrial. Es increíble, en Panamá prácticamente los platanitos que nos comemos aquí en Panamá no son producidos en Panamá. Algunos son producidos en Jamaica. Bueno, en ese punto, profesor, me permito hacer este comentario porque me acaba de escribir el ministro de Agricultura, bueno, el ministro consejero de Agricultura,
para decirme que hoy se presentó, se sustentó y se aprobó en segundo debate el proyecto de ley 442 que crea el régimen especial para el establecimiento de empresas operadoras y desarrolladoras de agroparques para aprovechar la capacidad agroindustrial del país. Solamente como bueno, sería una buena idea. al margen. El ministro Augusto. No, Carlos Salcedo. Augusto, Carlos. Augusto Valderrama es egresado de la Facultad de Economía. Pero bueno, sí, eso es importante. Hay que rehacer esa cadena, ¿no? Y que no se vaya a entender que ese agroparque es simplemente para producción extranjera que pase por Panamá, sino que realmente, digamos, se aproveche la capacidad productiva de los productores nacionales de este país. Mire, y es que cuando se pierde la producción agropecuaria es difícil de captar de nuevo, porque si usted ve la edad promedio de los agricultores panameños es alta y los muchachos no se quieren quedar en el sector agropecuario. Nosotros tenemos unos amigos que tenían 2 molinos de arroz. Era una cooperativa, Santa Fe, ¿verdad? Y, ¿verdad? Ya no se atreven a sembrar. Porque cuando sembraban les metían las importaciones. Esa gente que tuvo siembra y 2 molinos terminaron de vuelta de agricultores de subsistencia. Y cuando uno se reúne con la cooperativa, ¿verdad? Después le dijeron que lo que dijo Jacinto, que produjeran no sé qué cosa. Y lo produjeron. Le dijeron que era para la exportación. Cuando terminaron de producir le dijeron que no tenían el tamaño para ser exportado. Lo quisieron vender en el mercado interno, dijeron que no podían meterlo en el mercado interno porque era para exportación. Han regresado a ser, ¿verdad?, agricultores de subsistencia, y cuando uno se reúne con ellos y van los muchachos y le preguntan a algún muchacho si se quiere quedar ahí, ninguno se quiere quedar ahí. Entonces, digamos, creo que estamos en momentos, sí, y hablar de esos agroparques funcionen, porque realmente es el momento de... Es que nosotros no somos Singapur. Aquí no tenemos... O sea, Singapur es una ciudad-estado, básicamente, ahí no hay agricultura. Lógicamente no la tienen, pues, pero digamos, no sé, nosotros no podemos darnos el lujo de decir, bueno, que... Mire, por una razón básica, o sea, alguien dice, no, que eso es apenas el 2% del Producto Interno Bruto y no es importante, pero pregúntese cuánta gente trabaja en agricultura. Casi el 20%, entre el 15 y el 20% de la población económicamente activa sigue dependiendo de la agricultura. No tiene sentido perder, es el momento. Estoy de acuerdo con Jacinto de eso. Y la otra pregunta era, ¿verdad? Mire, yo soy absolutamente ignorante sobre la producción de vacunas, pero yo creo que es difícil que en este momento alguna empresa las pueda comprar. Creo que las vacunas en este momento solo se le venden a los estados, ¿verdad? Y de hecho, lo importante es entender que, o como yo lo quisiera entender, es que el derecho a la salud es un derecho humano, ¿verdad? Un derecho humano, y como derecho humano, todos debemos tener igualitariamente el derecho a la vacuna. Someter a la vacuna, a convertir a la vacuna en una mercancía que dependa de quién la puede pagar y quién no la puede pagar, sería, a mi juicio, una violación directa al derecho humano de la salud. O sea, aquí, ¿verdad?, lo que hay que exigirle al gobierno es que realmente, ¿verdad? Bueno, y hay distintas vacunas, y ahí no puede ser ideológico. Si la vacuna si viene la Sputnik 5 y funciona, hay que traerla, pues. Algunos irán con Sputnik 5, otros con Moderna. Hay que, ¿verdad?, tratar de que eso ocurra lo más rápidamente posible. Y yo no estaría de acuerdo en que se convierta en algo que, ¿verdad?, esté a la libre oferta y demanda. O sea, imagínense una cantidad pequeña de vacunas sometidas a las reglas de oferta y demanda en el mercado.
Eso sería una locura. Y ya está un poco pasando, hay gente que está viajando al exterior a vacunarse, pero bueno, eso es inevitable. O sea, aquí yo creo que el que tiene la responsabilidad en última instancia es el Estado. El Estado y los ciudadanos. Yo no soy del criterio antivacuna. Eso no va a ayudar al país. O sea, la vacuna funciona. Las vacunas funcionan y son importantes. O sea, no podemos obligar a nadie que se vacune, pero no es buena idea, ¿verdad? Hay otras cosas que uno puede hacer, digamos, todas esas cosas que hay por ahí que refuercen la resistencia que tiene el cuerpo son buenas, pero la vacuna, digamos, creo que hay que tratar de que la mayor parte de la población acepte ponérsela, digamos, por la propia protección de la población, incluso por el bienestar económico del país. Profesor, antes de darle la palabra al abogado Rodrigo López, tenemos una pregunta del abogado Jaime Jacome. La economía de servicios legales y financieros, que sostuvo una parte importante de la economía, ha dejado de ser una opción viable. Tenemos que producir, pero para eso se necesita muchísima inversión en infraestructura pública, eficiencia administrativa, eliminación de la burocracia y la corrupción. Bueno, yo creo que de eso hay que estar de acuerdo. De hecho, el tiempo de ese tipo de economía pasó. Pasó y quiero decir, ¿verdad? Como quizá una información que ustedes conocen, que en los escritos del nuevo presidente de Estados Unidos está la idea. Él tiene la idea de hacer como una cumbre de lo que él llama los países democráticos. Y en la agenda está eso. En la agenda está el problema de lo que ellos llaman paraísos fiscales. O sea que realmente, digamos, lo que se viene por ese lado, digamos, no es que van a ser permisivos con eso, ¿no? Y si uno ve los economistas que están cerca del Partido Demócrata, incluyendo a Joseph Stiglitz, que estuvo aquí en Panamá y se fue porque no le gustó lo que estaban haciendo, efectivamente, yo estoy de acuerdo, eso no tiene mucho futuro. Y estoy de acuerdo también con él, o sea que hay que hacer la infraestructura, no solo la infraestructura económica, también la infraestructura social, la educación, pero la corrupción hay que combatirla definitivamente. Y, digamos, necesitamos un Estado que funcione por mérito, como puede ser en muchos países. En muchos países la gente lo que hace un examen es para entrar al servicio público. Y dependiendo de lo que pase en su examen, cuando salga un puesto en alguno de los ministerios, donde pues su habilidad sea útil, lo mandan ahí. O sea que eso es distinto, obviamente, a lo que ocurre en Panamá, donde hay mucho pues de clientelismo. Estoy de acuerdo con lo que dijo el abogado Jaime Jacome. Rodrigo López, tienes la palabra. Buenas noches a todos y principalmente al doctor Jovane, que siempre es un viento refrescante a los sentidos escucharle su charla. Yo le planteo lo siguiente, doctor Jovane, ¿cómo entendemos el planteamiento que hacen ahora una serie de economistas que durante los últimos 20, 25 años nos han vendido que el camino que debía seguir Panamá era el camino de los servicios financieros, de dedicarnos a pasar papel de una bandeja a la otra? Y me hago referencia específicamente a un documento que usted debe haber leído, que circuló ya hace como un mes, de un documento del INCAE, donde nos plantean esos mismos economistas que ahora, después de 25 años, Panamá debe convertirse en un Panamá agroindustrial, un Panamá de producción de industria semiliviana, y
la pregunta es, ¿cómo hacemos eso con los altos costos de producción que tenemos? Ejemplo, usted hablaba del tema de los alemanes y recuerdo en una ocasión hace ya más hace más de 25 años, en un momento determinado estudiaba en comercio internacional el profesor Ralph de Lima, hablaba, y usted se recordará de él muy bien, decía que Panamá, en esa época, él decía que Panamá debía dedicarse a industria liviana, vinculada al canal y demás. Y nadie le paraba bola al planteamiento. El tema, por ejemplo, la incidencia de los costos en ese cambio de velocidad, de cambio de acera que nos están planteando ahora, de irnos a la producción. ¿Cómo hacemos con la luz? Es un costo importantísimo en Panamá. ¿O hay otros elementos que harían soportable esos costos frente a las características del producto, de los productos que pudiéramos producir? Esa es principalmente la pregunta. Sí, bueno, le quiero decir que yo casi me caigo para atrás cuando leí eso, porque el documento decía de que seguramente el COVID no había entrado por el aeropuerto de Tocumen. Si ustedes recuerdan eso, lo decía, y realmente pensé que aquí en Panamá hay economistas que creen en esa tesis medieval de la generación espontánea, porque si nació aquí fue por generación espontánea, no vino porque se le pegó a alguien. Pero miren, sí, yo creo que ese contorsionismo ideológico, haber defendido por mucho tiempo que era una plataforma de servicio y punto Panamá, haber pasado 50 años diciendo que eso era, y se siguió insistiendo, no dañen el sector agropecuario, no dañen el sector industrial, pero la política que siguieron en ese momento, liquidaron esos sectores y le hicieron problemas al país. O sea, no solo el costo de la electricidad, y ahora voy a decir algo de eso, sino que se perdió experiencia. O sea, se perdió experiencia, o sea, experiencia en manejo de las industrias, por ejemplo. Después se la dimos a los extranjeros. O sea, el talento nacional capaz de hacer ese manejo se fue perdiendo. Eso siempre pasa. O sea, hay un sustrato de manejo de las cosas que cuando se destruye se pierde. Lo mismo puede pasar con el sector agropecuario. O sea, cuando la gente que sabe hacerlo se va del sector, es difícil volverlos al sector y se pierde la experiencia del país. Ahora, la electricidad en Panamá es que, en el fondo, eso hay que revisar la forma en que están manejando esto. Están creando muchas rentas. ¿Por qué? Porque el precio de la electricidad lo pone el generador más ineficiente. ¿Verdad? Porque se supone que TESA le paga su ganancia normal al más ineficiente. Y si yo le pago su costo y su ganancia normal al más ineficiente, le estoy creando una tremenda renta a los que tienen hidroeléctrica, por ejemplo. Porque yo estoy poniendo electricidad, digamos, en la térmica más cara. Y entonces eso crea una renta, es una tremenda renta que estamos dando. ¿Verdad? Yo no quiero decir que hay que volver yo sí lo creo, pero bueno, no es necesariamente lo que yo quisiera que ustedes estén de acuerdo conmigo. Cuando era público se podía poner el precio medio, porque era un solo proveedor. Su objetivo no era maximizar las ganancias, era cubrir sus costos, y entonces la más ineficiente con la más eficiente podía, ¿verdad?, compensarse. Y podríamos haber tenido probablemente una electricidad más barata.
La otra cosa que yo creo es la siguiente. La otra cosa que yo creo con la electricidad es que también eso indica que hay que buscar las formas más eficientes. Pero cuando digo las formas más eficientes, digamos, hay que pensar, digamos, en una eficiencia en el costo social, que debe incluir el costo ambiental del tipo de producción que estamos haciendo. Pero en efecto, digamos, el país no puede estar pensando en tener industrialización con la electricidad más cara de todas partes, porque digamos ese es un costo fundamental. Pero también ayuda a la eficiencia si formamos bien a la fuerza de trabajo, si formamos bien a los administradores, ¿verdad? Y sobre todo, miren, yo creo que estos países sí necesitan alguna forma de integración, ¿verdad? Es la única forma de que podamos tener. Porque el problema es que, miren, la industria tiene dos ventajas. Es reconocido que el sector donde más innovaciones se dan es en la industria. Sin duda. ¿Verdad? En segundo lugar, genera empleo. Entonces, esas dos cosas son importantes de la industria y generalmente, digamos, si son de un nivel adecuado, es empleo decente además. Entonces, yo creo que, digamos, la industrialización también implica economías de escala. Yo creo que el error está en qué tipo de integración queremos hacer. Cuando hacemos integración que llamamos del plano nivelado, eso fue lo que destruyó el mercado común centroamericano. Todo el mundo tenía una fábrica de tela, entonces no se podían aprovechar. O sea, hay otro tipo de integración que es la integración por complementariedad. O sea, los países debían de buscar cómo complementarse industrialmente. Digo, de repente, industria que tiene que ver con lo marítimo en Panamá podría ser una posibilidad, algo parecido a eso. Pero otros países podrían tener, Centroamérica seguramente iría más a agroindustria. Pero, digamos, necesitamos algún tipo de mercados lo suficientemente amplios como para aprovechar las economías de escala. ¿Verdad? Porque si no ocurren dos cosas, una sola empresa llena todo el mercado y se vuelve un monopolio. Y dos, traemos plantas que pueden trabajar en tres turnos y nada más trabajan en uno, porque ya se saturó el mercado. Eso fue lo que pasó con la industrialización de América Latina. Dos, va a depender mucho de la distribución del ingreso. Para ver si hay mucha gente en Panamá fuera del mercado de industria liviana, etcétera. Digamos, hay que pensar bien en el sector industrial. Pero digo, de acuerdo, la eficiencia es una de las cosas. La economía de escala, baja costo. La electricidad más barata, baja costo. Gente que sea productiva, baja costo. Sin tener que bajar salario, porque digamos, es la diferencia entre lo que la CEPAL llama competitividad espuria versus competitividad auténtica. La competitividad auténtica es la que se consigue por eficiencia. La espuria es la que, bueno, yo pongo las industrias bajo los salarios lo más posible para entonces, digamos, tener capacidad de costo. O sea, lo que vale la pena es la competitividad auténtica, la que se hace por productividad, pues por eficiencia. Esa es la que es buena. ¿Usted ve alguna posibilidad de unir realmente tema industrialización y convertir a Panamá como un hub logístico? ¿Eso es real? Eso se ha hablado por los últimos 15 años, pero ¿es real en este escenario de pandemia? Bueno, en la pandemia no. En la pandemia nadie va a venir. Pero, ¿verdad? A veces, o sea, qué sé yo, porque nosotros digamos industria, incluso si las defendemos, la gente no va a dejar de pasar por el canal de Panamá, ni usar el aeropuerto de Tocumen. Eso es mentira, ni nos van a declarar la guerra. Pero, ¿verdad? A veces no sabemos defender los intereses nacionales.
Mire, ¿cuánto tiempo tenemos de estar demandando a Colombia en la OMC porque no dejan entrar los zapatos y los vestidos de Panamá? Y ahí seguimos, pues entonces, ¿verdad? Entonces decimos, en medida de retroacción, lo que tenemos que hacer es defender nuestros propios intereses. Miren, pues entonces digo, ¿qué pasa? Pues yo creo que tenemos que hacerlo y hacerlo bien. Yo creo que lo importante aquí es, con respecto al exterior, es, ¿verdad?, la integración por complementariedad. O sea, acuerdos que entre países se complementen mutuamente. No pongamos el énfasis en la competencia, porque entonces pasa, repito, eso fue lo que pasó en el mercado común centroamericano. Al final hubo hasta guerra, pues, porque entonces, digamos, pues todo el mundo peleaba por su fábrica de tela o de toallas. Realmente el que le iba mejor fue El Salvador, ¿no?, el que logró más industrialización, pero, ¿verdad?, eso es distinto, eso implica acuerdos con cierto nivel de planificación de qué va a ser la especialidad de cada uno de los países. No es lo que nos proponen los tratados de libre comercio, porque el tratado de libre comercio es el tema del campo nivelado. Entonces yo le tengo que bajar, qué sé yo, tengo que poner los aranceles míos a nivel de Estados Unidos en productos que, bueno, yo jamás voy a poder competir, incluso a nivel agropecuario. Imagínense, ¿verdad?, el productor agropecuario de Panamá de arroz compitiendo con el de la Luisiana, y aquí está subsidiado. Entonces yo iría más por la parte de los acuerdos internacionales por complementariedad, ¿verdad? Incluso, ¿verdad?, el extractivismo. Y eran gobiernos progresistas en Sudamérica, cometieron el error de quedarse en el extractivismo. Volvieron a vender materia prima, le fue bien por un tiempo, las materias primas subieron de precio, pudieron hacer muchas cosas, pero cuando se cayó el ciclo de las materias primas, salvo Bolivia, ¿verdad?, se metieron en problemas. Entonces yo creo que, digamos, eso nos demuestra de nuevo el camino de... Y nosotros no tenemos extractivismo, tenemos transitismo. Esto lo ponemos ahí. Y no somos capaces de abrir la cosa, de tener un modelo económico más balanceado. Miren, Raúl Prebisch hace años atrás, en el fondo es el padre junto a otros economistas de la CEPAL, lo dijo. El problema de nuestros países es que el progreso técnico se queda amarrado en solo un pedacito de la economía. Y entonces tenemos lo que hay en Panamá, eso lleva a la heterogeneidad estructural. Si usted ve, bueno, aquí tenemos el canal de Panamá con el último grito de la tecnología. Y nos vamos a Darién y tenemos el último grito de la tecnología tratando de producir plátano. Entonces la idea es esa, o sea, cómo, ¿verdad?, hacer, ¿verdad?, que ese nivel tecnológico fluya hacia el conjunto de las actividades económicas, incluyendo la industria. Profesor, lamentablemente el tiempo nos come. Antes de hacer el resumen y los agradecimientos, quiero permitirle que haga unos breves comentarios finales y sus conclusiones. Bueno, digo, solo para comentar que para mí este conversatorio fue agradable, porque comenzar no tenía un data show. Cuando son con data show se vuelve... Yo creo que va a llegar el momento que vamos a volver para atrás y no son pedagógicos, ¿verdad?, porque eso amarra mucho. Entonces esta forma de conversación que hemos tenido a mí me agradó mucho. Me agrada la idea que ustedes tienen de entender que se trata de poder, qué sé yo, buscar la manera de encontrar un proyecto nacional. Eso va a necesitar un gran debate, digo. Hay mucha gente preocupada por eso. Y entonces que haya iniciativas como esta, eso es fundamental. En algún momento va a haber que provocar debates entre gente que ya tenga pensamiento avanzado de eso.
sea, de todos los sectores, pues digo, vale la pena que discutamos eso. O sea, no todo el mundo tiene que tener la misma visión sobre el desarrollo, pero sí es importante que la tengamos y que de hecho podamos debatirla. Entonces, digo, quizás de repente en el futuro ustedes y otros grupos puedan hacer eso, hacer un debate sobre, digo, qué sé yo, lo que piensa la PEDE. La PEDE tiene ahí su libro, versus lo que piensa, por ejemplo, la Universidad de Panamá o lo que puedan estar pensando ustedes. Porque yo creo que ese debate va a ser importante. Yo les agradezco mucho que me hayan invitado y bueno, si alguna vez quieren conversar sobre el seguro social, me avisan con tiempo y hacemos esa discusión donde sí habrá que traer un poquito más de cifras y de cosas porque ese es un poco más complicado. Claro, preferiblemente el programa de invalidez, vejez y muerte porque realmente la caja tiene 4 problemas, un problema en cada uno de esos programas. O sea, hay que debatir también sobre, la pandemia demostró que el modelo de atención de salud de Panamá estaba fracasado, estaba al borde de colapsar y sigue estando al borde de colapsar. O sea, la salud hay que pensarla completa de nuevo. Y, digamos, hay pensamiento de eso, o sea, hay sectores que han estado pensando eso y quizás eso también les convendría a ustedes, escuchar no solo sobre pensiones, sino sobre ese problema, que es el tema de la educación, que yo creo que esa es otra de las cosas que hay que meterle cabeza, que es lo que vamos a hacer con eso. Sin embargo, digamos, les quiero decir que hemos pasado, yo por lo menos pasé un tiempo bien agradable con ustedes y les agradezco pues, que hayan permitido esta cosa distinta. Por ahí hay unos estudiantes míos que vienen, yo les dije que vinieran, son los estudiantes del Grupo de Fundamentos Económicos de América Latina, para que aprovecharan esto en vez de la clase que teníamos. Les agradezco mucho la invitación, en serio. Muchas gracias a usted, profesor. Nosotros aquí en la Fundación recibimos a todos que vengan siempre con el mejor interés y que vengan, si no a aportar, por lo menos a recibir los aportes de personas que nos ilustren como usted y como los que han participado, a quienes también le agradecemos esta noche estar con nosotros. Hemos tenido 31 participantes del conversatorio, lo cual dentro de los 4 conversatorios que llevamos desarrollados, más o menos hacen un promedio estable de 30 a 33 participantes. Para nosotros que haya esta audiencia es importante porque significa que hay una necesidad, que lo estamos haciendo bien, que lo podemos hacer mejor, siempre lo intentaremos, teniendo participantes de su nivel siempre, y que además, vaya, con lo que la audiencia que aporte y que motive es importante. Marta Luna, que pregunta sobre el tema de la Caja del Seguro Social, que es un tema que hay que pensar y considerar. Sí, la verdad es que lo hemos pensado, lo queremos desarrollar y desde ya está invitado. El análisis de hoy se ha centrado prácticamente en temas económicos, lo cual agradecemos porque la pandemia nos ha puesto frente a nuestro espejo, nuestra realidad. La pandemia nos ha dicho los males que sufrimos, que no queríamos saber y que tomábamos aspirinas para ello, pero que ahora las aspirinas se acabaron. Los dolores están ahí y además se incrementan con otras fuentes de dolor. Y lo que nos había dicho por adelantado el profesor José Echevarría, nos lo reitera el profesor Juan Jované, diciéndonos que este año va a ser un año de transición, vamos a tener 1 o 2 trimestres perdidos, que a lo mejor vamos a cerrar con una leve recuperación, un crecimiento del Producto Interno Bruto, pero que no estaremos al nivel del 2019. Vaya, la apertura sin control es un riesgo. La pregunta es si la vacuna va a ser suficiente para permitirnos la recuperación nacional.
el empleo va a sufrir, está sufriendo, la mano de obra proveniente de la población económicamente activa va a crecer, así que va a haber cifras probablemente, de acuerdo al panelista, de un desempleo alrededor del 17-18%. La economía nacional no está en condiciones de generar una recuperación económica rápida, por lo tanto, hace falta una reactivación en sectores como la construcción, el agropecuario y servicios tales como educación, salud y otros que generen mano de obra densa y que promuevan además economías de escala y diversifiquen. Estoy tratando de resumir rápidamente 2 horas de presentación, así que me disculpo si hay omisiones de mi parte. Independientemente de las posiciones ideológicas, nos dice el profesor, hay que repensar la economía nacional. No es lo mismo un plan nacional que un proyecto nacional, y que nosotros debemos mirar la coherencia de esto que se ha llamado el plan del bicentenario, que pareciera más una sábana de retazos que realmente un proyecto armónico, coherente y viable. Hay muchas condiciones adversas, hay condiciones favorables para la recuperación, pero nos menciona el profesor que hace falta planificación. Y planificación seria, planificación de altura, que en las condiciones en que hemos tenido los últimos años no pareciera que esté al orden del día. Finalmente, entre otras cosas, hace una advertencia contra el contorsionismo ideológico. Me gustó mucho la frase porque es fácil decir que antes éramos un país transitista y de servicio y ahora tenemos que ser un país que produzca bienes y servicios competitivos y que entremos al mercado mundial y exportemos. No solamente hace falta decirlo, hace falta estar convencido, hace falta hacer cosas que vayan en ese sentido. Y nos advierte que en este, contorsionismo ideológico se han perdido oportunidades y se ha perdido experiencia. Yo creo que es importante las advertencias que todo esto que nos ha transmitido el profesor Jované en estos momentos lo analicemos. Yo creo, y me reitero en las palabras iniciales, porque son el sentir de los amigos que conforman la Fundación para el Desarrollo de los Valores Cívicos y Políticos, que nos hace falta discutir, debatir y además llegar a objetivos comunes, que entre ellos debe ser la creación de un proyecto nacional. Y un proyecto nacional que comprenda diversos aspectos, entre ellos el económico, el institucional, el educativo, la salud, la ecología y otros temas que son de vital importancia, no solamente para la generación que ya pasó, la generación que estamos ahora mismo, sino sobre todo para las futuras generaciones, que nosotros responsablemente no le podemos legar el país que estamos viviendo. Mi conclusión es que tenemos por responsabilidad que asumir nuestro rol y no podemos darle la espalda a nuestro Panamá de hoy, porque no podemos transmitir al Panamá de mañana lo que estamos viviendo. Quiero finalizar agradeciendo
su participación y los invitamos al próximo conversatorio en el mes que viene. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muy bueno. Hasta luego. Muchas gracias, profesor Jované, gracias a Ariel Corbett y a todos los muchachos de la Fundación. Saludos y a la orden, Ricardo Chávez. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Ariel. Excelente el profesor Jované, como siempre, una disertación de la realidad que tenemos. Así es que ahora a luchar juntos para tratar de tener un mejor país. Hasta luego. Hasta luego.